Bien, vamos a movernos finalmente desde el análisis del volumen 1 de Historia de la Sexualidad, la voluntad de saber, hacia el volumen 2 titulado El uso de los placeres. Pero antes hay que recordar algunas cosas que ya mencioné en la introducción al curso, pero que antes de continuar adelante es preciso retomar. Recordemos brevemente la situación. En 1976, Foucault había anunciado que después del primer volumen de Historia de la Sexualidad vendrían 6 más, que nunca se publicaron. En 1984, poco después de su muerte, aparecieron los volúmenes 2 y 3, que sin embargo nada tenían que ver con el plan original, pues su enfoque, tanto metodológico como temático y cronológico, era completamente diferente. ¿A qué se debió semejante cambio? Me he ocupado ampliamente de este asunto en este libro, en Historia de la Gubernamentalidad 1, eh, y ahí he presentado ampliamente argumentos que explican este cambio, pero voy a hacer un resumen rápido de lo que allí se ha dicho. Para 1978, Foucault había empezado a transformar su analítica del poder en base a la problemática de la gubernamentalidad, lo cual le llevó a revisar profundamente su proyecto de una historia de la verdad que había anunciado ya desde 1971 en la conferencia El orden del discurso, con el que comenzó su docencia en el Collège de France en 1971. Esta revisión le empujó a un estudio profundo de los clásicos griegos y romanos que le llevó varios años de arduo trabajo y que para 1984, el año de su muerte, le encontró trabajando en por lo menos 4 proyectos diferentes. El primer proyecto eran los volúmenes 2 y 3 de Historia de la Sexualidad, único de los 4 proyectos que finalmente se publicó. Foucault, ya enfermo en el hospital, pocos días antes de morir, logró hacer las últimas revisiones del manuscrito que le había enviado la editorial. En segundo lugar, el segundo proyecto, además de los volúmenes 2 y 3, Foucault trabajaba en otro volumen más de la serie Historia de la Sexualidad titulado Las Confesiones de la Carne, que vendría a ser el volumen 4. En realidad, Foucault ya había escrito este libro antes de los volúmenes 2 y 3, poco después de haber finalizado su curso de 1980 titulado El gobierno de los vivientes, en el que había abordado el problema de la confesión durante los primeros siglos de la era cristiana. Sin embargo, tal como se dice en la entrevista sobre la genealogía de la ética, esto es una entrevista muy importante que les recomiendo tener en cuenta, se encuentra en este libro de Dreyfus y Rabinov como apéndice de este libro que Dreyfus y Rabinov escriben sobre Michel Foucault. Como apéndice, digo, se incluye una entrevista titulada Sobre la genealogía de la ética, que es una pieza clave para entender todo este movimiento de modificaciones que se operan entre el volumen 1 y los restantes volúmenes de la serie. Allí dice Foucault que se vio obligado a revisar lo escrito una vez que comenzó a estudiar la ética pagana de Séneca, de Plutarco, etc., en los primeros siglos de la era cristiana. Porque se dio cuenta, dice, que en la cultura pagana el principal problema no eran tanto las reglas de austeridad, sino las técnicas del yo, dice en la página 262. Y bueno, en esa misma entrevista, Foucault dice entonces estar trabajando en un libro separado de la serie del sexo, cuyo título sería El cuidado de sí, en el que se ocuparía del problema de la epimeleia en la Grecia clásica, del cuidado de sí. Este libro, del cual tan solo quedaron esbozos, tampoco se publicó, pero su archivo es el curso de 1981 titulado por Foucault La hermenéutica del sujeto, que fue uno de sus cursos en el Collège de France. Aquí se encuentra el archivo de lo que vendría a ser ese libro que nunca se publicó. Todavía en 1983, Foucault le dice a Dreyfus y Rabinov que el primer libro de la serie del sexo, así la llama, además desde luego del ya publicado La voluntad de saber, llevaría por título El uso de los placeres, y que el segundo sería Las confesiones de la carne. Sabemos que luego, ante la inminencia de su muerte, Foucault modificó este orden. El uso de los placeres terminó siendo dividido en 2 tomos,
Uno dedicado a los griegos y que llevaría ese mismo nombre, El uso de los placeres, y el otro a los romanos, que sería el volumen 3, que titularía El cuidado de sí, que era el nombre que originalmente había destinado Foucault a su libro sobre las técnicas del yo, que nunca escribió. Las confesiones de la carne entonces se movería poco y pasaría entonces a ser el volumen 4 de la serie de historia de la sexualidad, pero que Foucault, como digo, no pudo jamás revisar y fue publicado sin las revisiones de Foucault. Bueno, en cuarto lugar, ante la pregunta de Dreyfus y Rabinov sobre qué más vendría, es decir, qué cosas vendrían más en esta serie de historia de la sexualidad, Foucault responde, cito, tengo algo más que un esbozo de un libro sobre la ética sexual del siglo XVI, en el que también el problema de la técnica del yo, el autoexamen, la cura del alma, es muy importante, tanto en las iglesias protestantes como en la católica. Fin de cita de la página 263 de la entrevista con Dreyfus y Rabinov. Este esbozo, que vendría a ser Historia de la Sexualidad 5, jamás se publicó y presumiblemente se halla también en poder de la familia de Foucault o en los archivos de la Biblioteca Nacional de Francia, que compró estos archivos y los considera hoy día como tesoro nacional. Así que no sería raro que en los próximos años fuéramos sorprendidos con un quinto volumen de historia de la sexualidad. Bien. ¿Qué es lo que quiere decir todo esto en últimas? Pues que hasta el final de su vida Foucault se esforzó por completar la serie Historia de la Sexualidad que con tanta temeridad había anunciado en 1978 y que tuvo que modificarla. Y de eso es que nos vamos a ocupar hoy, en el video de hoy, en este video. En qué consisten las modificaciones que Foucault introdujo al proyecto Historia de la Sexualidad, y por eso nos vamos a mover entonces hacia la introducción al volumen 2 de Historia de la Sexualidad, la introducción que Foucault titula Modificaciones. ¿Cuáles son estas modificaciones? Bien, para entender cuáles son estas modificaciones introducidas al proyecto, tenemos que considerar en primer lugar cuáles serían las continuidades entre los dos proyectos, es decir, entre lo que tenemos en el volumen 1 y lo que tenemos luego en los volúmenes 2, 3 y 4. Aunque es claro que el proyecto Historia de la Sexualidad se vio sometido a profundas modificaciones con relación a lo anunciado ya en términos metodológicos, cronológicos y temáticos, no debe creerse que hubo allí una ruptura total entre los dos proyectos, sino que es posible identificar algunas continuidades. La primera y más importante de todas, Foucault quiere hacer la genealogía del decir la verdad sobre sí mismo, es decir, la genealogía de un tipo de poder en el que no se demanda a los hombres simplemente obedecer, sino se les pide manifestar y enunciar lo que son. Como se recordará, este era precisamente el meollo de la voluntad de saber, la cuestión de que el conocimiento de la sexualidad revelaría la verdad más profunda de cada uno y permitiría un desciframiento de lo que uno es. Inicialmente Foucault, recordemos también, había retrocedido hasta el siglo XVI, hasta las tecnologías postridentinas de la confesión para hacer la genealogía de este problema. Pero ya entonces era claro que esa genealogía tenía que remitirse mucho más atrás en el tiempo, decíamos también. En el curso El gobierno de los vivientes de 1980, Foucault se remite a las prácticas confesionales monásticas de los siglos IV y V de la era cristiana y en base a este archivo, como se dijo, redactará una primera versión del tomo 2 de Historia de la Sexualidad dedicado al cristianismo. Pero sus investigaciones le llevan a ver que estas técnicas cristianas de confesión no eran otra cosa que la transformación de unas tecnologías anteriores del yo, desarrolladas por griegos y romanos durante los siglos I al III de la era cristiana. Y que éstas, a su vez, eran una transformación de una serie de prácticas todavía anteriores, surgidas en la Edad Clásica de Grecia, en el siglo V a.C. De este modo, entonces, la proyectada genealogía de las relaciones entre saber y verdad se va complejizando cada vez más, se va estirando cada vez más atrás en el tiempo, hasta convertirse, tal como es presentada en El uso de los placeres, en una genealogía del sujeto de deseo. Y esto pues nos lleva al segundo punto.
a la segunda continuidad, pues la genealogía del sujeto de deseo, así modificada con respecto al proyecto original, continúa funcionando, no obstante, como una ontología del presente, como un análisis del presente. Esta era ya, recordemos, la intención de la voluntad de saber. Allí se trataba de entender cómo es que hemos llegado a ser lo que hoy somos, a saber, unos seres que han mitificado la sexualidad hasta el punto de hacerla la clave para el desciframiento de la verdad de uno mismo. Foucault termina el volumen 1 de Historia de la Sexualidad especulando lo que en el futuro se pensará quizás del tiempo presente. Tal vez, seguramente, los hombres del futuro se asombrarán y se sonreirán de nuestra forma candorosa de entender la sexualidad. Cito, quizás se sonreirá ese hipotético hombre futuro, recordando que esos hombres que nosotros habremos sido, creían que en el dominio sexual residía una verdad al menos tan valiosa como la que ya habían pedido a la tierra, a las estrellas y a las formas puras de su pensamiento. Se burla Foucault en la página 192, al final del volumen 1 de Historia de la Sexualidad, la voluntad de saber. Entonces, la genealogía busca historiar lo que a nosotros nos parece algo natural, a saber que la sexualidad es algo dado, que siempre ha existido, que es una invariante histórica y que las desviaciones con respecto al orden natural no son otra cosa que perversiones. Esto ya lo habíamos dicho. La genealogía que Foucault emprende en Voluntad de Saber muestra que eso que hoy entendemos por sexualidad es el resultado histórico y por tanto contingente de unos discursos expertos de carácter médico, psicológico, psiquiátrico, psicoanalítico y de unas prácticas judiciales, pedagógicas y médicas que han definido lo que la sexualidad significa. Estas significaciones no se han quedado en el aire, sino que se han inscrito en los cuerpos, a través de instituciones. Se han materializado a medida que adoptamos los modos de hablar, de pensar y de actuar que caracterizan los dispositivos disciplinarios emplazados desde el siglo XVIII y sobre todo en el XIX. Pues bien, en los tomos 2 y 3 de Historia de la Sexualidad, la estrategia de Foucault es completamente diferente. Foucault sigue entendiendo su genealogía como una historia del presente, es cierto, pero ahora se remite hacia el mundo grecorromano no para ofrecernos allí una alternativa a lo que hoy somos. No es para regresar a los griegos y ofrecerlos como modelo de una sexualidad libremente vivida, desmarcada del modelo jurídico que surgió con el cristianismo. Más bien, lo que hace Foucault es generar un efecto de contraluz. La genealogía se mueve esta vez hacia un momento en el que lo que hoy somos todavía no existía. Todavía no había empezado a emerger. La estrategia de Foucault para historizar lo que hoy somos es ponerlo frente a un momento histórico en el que todavía esa experiencia no existía. Un momento en el que la experiencia de la conducta sexual era completamente diferente. De este modo es posible distanciarnos de lo que hoy somos, desnaturalizarlo, a partir de la comprensión de que eso que hoy somos es una diferencia histórica, una reverberación más en el devenir ciego de la historia. Las cosas pueden ser de otro modo porque no están ancladas en ninguna necesidad histórica, en ninguna naturaleza humana. Esa es la lección de la genealogía en tanto que historia del presente. Es decir, Foucault se va a un momento anterior al mundo cristiano, es decir, hacia una experiencia histórica completamente diferente a la que hoy es la nuestra, para presentar un contraluz de lo que es posible todavía, es decir, de que eso que hoy somos no es una necesidad histórica, sino podríamos convertirnos en otra cosa porque no hay nada en la historia que nos vincule de forma definitiva a la experiencia de la sexualidad examinada ya en el volumen 1 de Historia de la Sexualidad. Tercera y última continuidad, el problema del placer. Ya en Historia de Sexualidad 1 veíamos cómo para Foucault el problema del dispositivo de sexualidad, que hoy día nos constituye como sujetos de deseo, es el olvido de los placeres. La sexualidad no es otra cosa que la deserotización del cuerpo, la codificación y jerarquización de los placeres, decíamos. Al final del libro, Foucault decía lo siguiente, cito, contra el dispositivo de sexualidad, el punto de apoyo del contraataque no debe ser el sexo-deseo, sino los cuerpos y los placeres. Página 191 del volumen 1, Voluntad de Saber.
una nueva economía de los placeres que ya no está inscrita en el dispositivo de sexualidad, que ya no dependa de la verdad, etc. A esta otra economía de los placeres Foucault la había llamado ars erótica, en contraposición a las ciencias sexuales. Pero sus afirmaciones al respecto son muy ambiguas. Dice Foucault primero, cito, que nuestra civilización no posee ninguna ars erótica en la página 73, mientras que otras civilizaciones como China, Japón, India, Roma sí las tuvieron y algunas todavía las tienen. En la página 72 define el ars erótica del siguiente modo, cito, en el arte erótico, la verdad es extraída del placer mismo. El placer no es tomado en cuenta en relación con una ley absoluta de lo permitido y de lo prohibido, ni con un criterio de utilidad, sino que, primero y ante todo, en relación consigo mismo, debe ser conocido como placer según su intensidad, su calidad específica, su duración, sus reverberaciones en el cuerpo y en el alma. Fin de cita del volumen 1 de Historia de la Sexualidad, La voluntad de saber, de la página 72. Este arte del placer, en cuanto tecné, es algo que se aprende y en el cual uno se ejercita, dice Foucault, esta ars erótica. Y Foucault en este sentido habla de que lo fundamental es la relación, cito, la relación con el maestro poseedor de los secretos. Él únicamente puede transmitirlo de manera esotérica. Los efectos de este arte magistral deben transfigurar al que recibe sus privilegios. Dominio absoluto del cuerpo, goce único, olvido del tiempo y de los límites, elixir de larga vida, etc. Página 73 de La voluntad de saber. Se refiere Foucault claramente a técnicas provenientes del Japón y de la China, y él había experimentado estas técnicas en un viaje que hizo a Japón. Técnicas que se ejecutaban en el ámbito de alguna rama del budismo zen japonés. Bien, sin embargo, en otros lugares del libro, Foucault dice, por ejemplo, cito, nuestra sociedad, rompiendo con las tradiciones de la ars erótica, lo cual supone que alguna vez en nuestra sociedad hubo algún ars erótica, se dio una ciencia sexualis, página 85, y agrega en la página 88 que la ars erótica no ha desaparecido de la civilización occidental y se pregunta si acaso no habría que buscarla debajo de las ciencias sexuales. Cito, hay que preguntarse si desde el siglo XIX las ciencias sexuales, bajo el afeite de su positivismo decente, no funciona al menos en algunas de sus dimensiones como una ars erótica. Página 89. Entonces, como se dan cuenta, Foucault es un poco ambiguo frente a esta contraposición entre ars erótica y ciencias sexuales. Ahora bien, para 1983, en la entrevista con Dreyfus y Rabinov, que ya les mencioné, La genealogía de la ética, Foucault decía lo siguiente, refiriéndose a su volumen La voluntad de verdad, el volumen 1 de la serie. Cito, uno de los numerosos puntos en los que he estado equivocado en ese libro era lo que decía sobre esta ars erótica. Los griegos y los romanos nunca tuvieron una ars erótica que pudiera ser comparada con el ars erótica china. Contaban, eso sí, con una techné tou biou en la que la economía del placer desempeñaba un papel muy amplio. En este arte de la vida, la noción de un ejercicio de un perfecto dominio sobre sí mismo se volvió pronto un tema principal. El problema era que la techné debía ser usada efectivamente con el propósito de vivir tan bien como cada uno pudiese vivir. Y pienso que una de las principales evoluciones de la cultura antigua ha sido que la techné tou biou se ha convertido cada vez más y más en una techné del yo, dice Foucault a Dreyfus y Rabinov en la entrevista en la página 267. Entonces, pues como se ve en los volúmenes 2 y 3 de Historia de la Sexualidad, Foucault ya no está buscando un ars erótica, sino un arte de la vida, una techné tou biou, un ars vivendi, para decirlo en latín. ¿Y por qué razón? Porque para los griegos el placer no se circunscribía de ningún modo a la sexualidad. Los afrodisía, que es el nombre que se le da a estos placeres sexuales en el mundo griego, los afrodisías no son nunca un fin en sí mismos, sino que al contrario se hallan integrados en una problemática mucho más grande en la que lo que importa es el modo de relacionarse con todos los placeres,
los placeres de la comida, de la bebida, etc. Esto ya lo veremos en el próximo video. Tenemos entonces que para los griegos el ars vivendi integra el placer sexual, pero lo relaciona con otro tipo de placeres del cuerpo, de tal modo que lo que busca la tecné tou biou era la moderación. No se condena la ingestión de ciertos alimentos o bebidas, no se condenan los afrodisíacos con hombres o con mujeres, sino que lo que se condena son los excesos. Es decir, la preocupación moral no se centra en separar lo prohibido de lo permitido en materia de los placeres sexuales, sino en desarrollar la sabiduría para actuar del mejor modo en el ejercicio de la libertad. El problema, pues, no es el sexo, sino la relación consigo mismo. Bien, dicho estas cosas, es decir, presentado ya las continuidades que podríamos detectar entre el volumen 1 y los demás volúmenes de la serie, pasemos ahora sí a la introducción al volumen 2, es decir, al uso de los placeres, esta introducción que Foucault titula Modificaciones. Bien, veamos entonces en qué radican las discontinuidades y las rupturas con el volumen 1. Para ello examinemos lo que Foucault dice entonces en esta introducción, que fue publicada antes del libro como un artículo independiente de 1973 y que Foucault reemplazó por una nueva versión que escribió luego. En realidad yo diría que esta introducción que Foucault hace es una reflexión de método que era necesario explicarle a sus lectores qué era lo que había pasado, porque anteriormente había prometido, recuerden, que iba a escribir 5 o 6 volúmenes más que no escribió, y ahora, poco antes de su muerte, publica un volumen 2 y 3 completamente diferentes, metodológica, temática y cronológicamente al volumen 1, entonces le debía una explicación a sus lectores, y esta explicación es precisamente la introducción al volumen 2 que Foucault titula Modificaciones. Se trata básicamente de 2 modificaciones. La primera es que ahora la sexualidad es vista como experiencia, nos dice en la página 7 de la introducción. Esta es una categoría muy importante en la historia de la filosofía, en particular de la fenomenología, pues hace referencia directa a la aprehensión de la realidad por parte de un sujeto. Ahora bien, cuando Foucault habla de experiencia, lo hace refiriéndose a una forma de subjetividad que se puede apropiar o que se apropia de una exterioridad en lugar de simplemente reaccionar frente a ella. Y esto es muy importante porque como vemos, lo que está en juego aquí es una nueva comprensión de la subjetividad en Foucault, una nueva concepción del sujeto distinta a la que manejaba todavía en 1976 cuando escribió La voluntad de poder. No se trata ya del sujeto sujetado por las relaciones entre el poder y el saber, es decir, del sujeto producido por el dispositivo de sexualidad, sino de un sujeto diferente, de un sujeto que ahora es relativamente independiente tanto del poder como del saber y que es capaz además de entablar una relación consigo mismo. Desde luego, este sujeto no es constituyente, no es el sujeto soberano de Descartes, sino que es producto y efecto de unas técnicas y de unos saberes históricos que, sin embargo, no se le imponen como una coacción desde afuera. Es decir, lo que está entrando aquí en la reflexión de Foucault es el problema de la libertad, por medio de una nueva teoría de la subjetividad, en donde el sujeto ya no es reducido a la dialéctica entre el saber y el poder. La visión de la sexualidad es vista ahora como experiencia y lleva a Foucault a ampliar y rectificar lo dicho en Voluntad de saber. El sujeto no se constituye como sujeto de sexualidad solo a partir de relaciones de saber-poder que se le imponen desde afuera, la normalización, el disciplinamiento de los cuerpos, etc., sino que también es posible la constitución de un sujeto moral. Un sujeto moral que se produce a sí mismo al asumir, aplicar y reconocerse en ciertos discursos, ejercicios, procedimientos, técnicas y normas que acoge de forma voluntaria. Bien. La primera modificación conceptual entonces del proyecto es el enfoque de la sexualidad como experiencia, es lo que estoy diciendo,
concepto que, por cierto, ya había aparecido en los escritos de Foucault de los años 60, cuando hablaba de la locura como experiencia y hablaba de experiencias límites, pero ahora esta categoría de la experiencia reaparece al final de su obra. En este caso, la experiencia se refiere a la relación dinámica entre juegos de verdad, formas de poder y relaciones consigo mismo. Este último eje de las relaciones consigo mismo es la novedad introducida ahora por Foucault. Estos tres serían los tres ejes o dominios de experiencia que conforman una matriz en la que la noción del sujeto resultará fundamental. Bien, vale la pena señalar una vez más que la versión de esta introducción fue publicada en un texto aparte, como les dije, y en ese texto, en esa versión diferente de la introducción, que fue publicada por Foucault en los Dichos y Escritos, en el volumen 4, se incluye una división de cada uno de estos tres de experiencia que quisiera comentar brevemente a la manera de un recuento retrospectivo de su obra. Dice Foucault al respecto, cito, el proyecto de una historia de la sexualidad iba unido al deseo de analizar más de cerca el tercer eje, que es constitutivo de toda forma de experiencia, la modalidad de la relación de sí consigo, dice Foucault. La sexualidad es ciertamente una experiencia que involucra la relación entre un ámbito de saber y un sistema de reglas, pero también se agrega un tercer eje, que es la relación del sujeto consigo mismo. Retrospectivamente, Foucault dice que el estudio anteriormente propuesto de los niños, las mujeres histéricas y los perversos, que ya mencionamos algo con Herculín Barbán, obedecían precisamente a este énfasis en el tercer eje, dice Foucault. En la entrevista de 1983 con Dreyfus y Rabinov, en la página 270, Foucault vuelve al tema de los tres ejes de experiencia e insiste en la misma idea. Dice que son posibles tres dominios de la genealogía. El primero es una ontología de nosotros mismos en relación a la verdad que nos constituye como sujetos de conocimiento, que sería entonces el primer eje o eje de la verdad, explorado ya en textos como El nacimiento de la clínica y en Las palabras y las cosas. El segundo eje, el segundo dominio de la genealogía es una ontología histórica de nosotros mismos en relación al poder que nos constituye como sujetos sociales. Sería entonces el segundo eje o eje del poder explorado en libros como Vigilar y Castigar. Y el tercer dominio genealógico es una ontología histórica de nosotros mismos en relación a la ética, a través de la cual nos constituimos a nosotros mismos como sujetos morales. Este es el tercer eje o eje de la ética que según Foucault es lo que se empezó a explorar en la voluntad de saber, dice Foucault. Entonces está haciendo al final de su vida una relectura de toda su obra y en esta visión retrospectiva Foucault le da otro enfoque al volumen 1, La voluntad de saber, disociándolo de su libro anterior, Vigilar y Castigar, del que habíamos dicho ya en algún video anterior que era su hermano gemelo. Y colocándolo pues en otro nivel de análisis, en un nivel llano de los procesos de disciplinamiento y normalización, como Vigilar y Castigar, sino más bien el volumen 1 estaría incluido en el análisis de los procesos de autoconstitución moral de la subjetividad. Es una interpretación quizás un poco forzada que el propio Foucault está haciendo de su propia obra. Es decir, el énfasis ya no está en la norma y en el código como en Vigilar y Castigar, sino en el modo en que el sujeto, a partir de una relación consigo mismo, es capaz de aceptar o rechazar la norma. Por eso, en la introducción al volumen 2, Foucault distingue entre ética y moral. Esto es importante. Por moral entiende un conjunto de reglas de acción y de normas de comportamiento que se proponen a los individuos o a los grupos por medio de instituciones o aparatos. O directamente se trata de una moral de las costumbres, de las tradiciones. Por ética, en cambio, Foucault entiende la relación que entablan los sujetos con esas normas, con ese código moral que se les propone. El comportamiento del sujeto frente a la norma es lo que está en juego acá, si la obedece o no la obedece, si la modifica o si la transgrede. Aquí se juega precisamente el sujeto ético que le interesa a Foucault en estos nuevos volúmenes de la serie. Dado un código moral de acción, un sistema de normas cualquiera,
Hay diferentes formas de conducirse moralmente frente a ese código, diferentes formas de operar como sujeto moral de una acción. En la entrevista con Dreyfus y Rabinoff, Foucault distingue 4 aspectos que deben ser tenidos en cuenta a la hora de analizar cómo un sujeto deviene sujeto moral. El primero de estos aspectos es lo que Foucault denomina la sustancia ética, que tiene que ver con la pregunta: ¿cuál es la faceta o la parte de mi conducta que sirve como materia que se debe atender constantemente para poder actuar moralmente? La sustancia ética es entonces el foco de inquietud, de cuidado de sí, que un sujeto debe atender para convertirse en sujeto moral. En el caso de los griegos, la sustancia ética no es la sexualidad, como en el caso de los modernos, y tampoco la carne, como para los cristianos, sino los afrodisía, que ya veremos esto más adelante. ¿Qué son los afrodisía? Son actos ligados directamente al placer corporal que incluyen, pero no se limitan a los placeres del sexo, sino que también tienen que ver con, como les dije antes, con los placeres de la comida o de la bebida. En la introducción que estamos comentando ahora, en la página 27, Foucault dice que una persona puede decidir comportarse según la costumbre, lo cual en este caso significaría entregarse a los excesos en la comida, en la bebida o en el sexo, como era común en círculos sociales griegos y sobre todo romanos. Pero esa persona podía también decidir no comportarse según el código moral escrito o latente, sino ser fiel a sí misma, dice Foucault, y distanciarse de tales excesos a fin de llevar una vida bella y moderada. Bien. El segundo aspecto tiene que ver con lo que Foucault llama el modo de sujeción, es decir, con la forma que se le propone a un sujeto de conducirse, el modo que se le invita a reconocer sus obligaciones morales. Debe obedecer a una ley divina, obedecer a la ley del padre, obedecer al Estado, o tal vez ajustar su comportamiento a una serie de consejos, de técnicas que buscan darle a la vida una forma bella. ¿Cuál es el modo de sujeción? ¿A qué decide sujetarse el sujeto? ¿A qué decide sujetarse el sujeto? Fíjense que ya no es sujeto sujetado, sino que interviene la decisión ahora del sujeto de sujetarse voluntariamente. ¿Cómo entiende su obligación moral? En la introducción, Foucault dice que el modo de sujeción, cito, es la forma en que el individuo establece su relación con esta regla y se reconoce como vinculado con la obligación de ponerla en obra. Página 27. El ejemplo que coloca aquí es la norma de la fidelidad conyugal. Podemos someternos a este precepto de acuerdo a diversos modos de sujeción, porque la reconocemos como norma social aceptada, o porque Dios lo manda, o porque debo estar en armonía con el cosmos, o porque, a través de ese modo de conducirme, busco dar a mi vida una forma que responda a criterios de gloria, belleza, nobleza o perfección, dice Foucault en la página 27 de la introducción. El tercer aspecto es el de la elaboración de sí, es decir, el trabajo ético que el individuo efectúa sobre sí mismo, no para que su comportamiento se conforme a una costumbre, se ajuste a una costumbre, pues porque eso no exige trabajo alguno, sino para ser un sujeto moral de conducta. Es decir, tiene que ver con las técnicas que el sujeto debe aplicar con disciplina sobre sí mismo, con los ejercicios que debe realizar con frecuencia, con dedicación, a fin de no convertirse en un esclavo de sus propias pasiones o de las normas sociales que se le ofrecen. Técnicas que permiten entablar un combate contra sí mismo, contra las formas múltiples de esclavitud, dice Foucault en la página 28. Estas técnicas cambiaron de la edad clásica griega a la edad helenística y luego al cristianismo. Entonces, lo que vamos a ver en estos volúmenes 2, 3 y 4 es la transformación de las técnicas de sí, desde el mundo griego, luego al mundo romano y luego al mundo cristiano. Transformación histórica de las técnicas de sí. El cuarto y último aspecto es el de la teleología del comportamiento moral y tiene que ver con el hacia dónde queremos dirigir nuestra conducta, con qué objetivo, con qué fin, con qué telos. ¿Con qué objetivo? ¿Para convertirnos en héroes? ¿Para salvar el alma? ¿Para ser útil a la sociedad o a la familia? ¿O para ser libres, es decir, dueños de nosotros mismos? ¿Cuál es el telos de la acción moral? En los tomos 2 y 3 de Historia de la Sexualidad, Foucault examinará varios de estos objetivos, de estos telos: el gobierno de sí y de los otros en la Grecia clásica, la imperturbabilidad del alma en los estoicos,
o la pureza del espíritu de los cristianos. Entonces, de los volúmenes 2, 3 y 4 examinarán el cambio de esta teleología de los actos morales. Una cosa el gobierno decide de los griegos, otra cosa los estoicos con la ataraxia, y finalmente la pureza del alma de los cristianos. Transformación entonces de las teleologías, de la teleología de los actos morales. Bien, entonces sintetizando, pues la historia de la sexualidad, tal y como Foucault la propone en la introducción que estamos mirando en el volumen 2, no es otra cosa que la historia del modo en que la antigüedad griega, helenística y cristiana, los hombres hacen del comportamiento sexual un instrumento para devenir sujetos morales. Esto es un inmenso cambio con respecto a lo que ya veíamos en Historia de la Sexualidad 1. Es la historia no de los códigos que regulan las prácticas sexuales, sino la historia del modo como, a través de un determinado uso de los placeres, los hombres se constituyen a sí mismos en sujetos morales. La historia de la sexualidad como historia del sujeto moral. Tal es la propuesta que nos ofrece Foucault. Bien, todo esto que acabo de decir es en realidad la primera modificación conceptual que se explora en la introducción, pero les decía que eran dos. Entonces vamos a ello. Una segunda modificación a la que quisiera hacer referencia aquí en este video tiene que ver con el estudio de la historia de la sexualidad desde el punto de vista de los modos de problematización. Con este término, Foucault se refiere al modo en que la conducta sexual es problematizada en distintos momentos históricos, y concretamente en tres momentos. El mundo griego clásico, Historia de la Sexualidad 2, el mundo helenístico, Historia de la Sexualidad 3, y el mundo cristiano, Historia de la Sexualidad 4. Así va a venir la serie ahora, ¿no? Problematizar quiere decir, según afirmaba Foucault, en una serie de conferencias que dictó en los Estados Unidos y que fueron recopiladas luego en un libro titulado Discurso y Verdad en la Antigua Grecia. Allí decía Foucault, definiendo esta categoría de problematización, lo siguiente. Problematización es, cito, analizar la forma en que las instituciones, las prácticas, los hábitos y los comportamientos llegan a ser un problema para la gente que se ha comportado de unos modos concretos. La historia del pensamiento es el análisis del modo en que un campo aproblemático, en este caso la conducta sexual, o un conjunto de prácticas que eran aceptadas sin cuestionamientos, que eran familiares y sin discusión, se convierte en un problema, genera una discusión y un debate, incita nuevas reacciones y produce una crisis en los comportamientos, hábitos, prácticas e instituciones previamente silenciosos. Fin de cita en esa conferencia que Foucault dictó al final de su vida en los Estados Unidos. Entonces, lo que vemos es que la historia de la sexualidad es vista ahora por Foucault como la historia de los modos de problematización de la conducta sexual, lo cual significa examinar por qué, por ejemplo, la relación que tenían los griegos y los romanos con el placer fue problematizada por los cristianos, y cómo a raíz de esta problematización cambiaron esos cuatro aspectos que examinábamos antes. Es decir, en el caso de la sustancia ética, se pasó de los afrodisíacos a la carne, y luego se pasó de un modo de sujeción basado en la racionalidad del cosmos, como en los estoicos, a uno basado en la obediencia de la voluntad de Dios en el caso cristiano, o luego cómo se pasó de un trabajo ético basado en las técnicas de sí, a uno basado en la hermenéutica del sujeto, y se pasó finalmente de un telos centrado en la estética de la existencia a otro telos centrado en la salvación del alma. Esto, que parece un poco complejo, es de alguna manera un esbozo de lo que nos espera entonces en nuestro análisis de los tomos 2, 3 y 4 de Historia de la Sexualidad.